Muy bien, buenos días con todos. Primero que nada quisiera agradecer a la congresista Mesías Guevara Amasifue por la invitación a este conversatorio para compartir ideas sobre un tema que tiene una relevancia mucho más allá de la coyuntura del país de este año, sobre lo que va a pasar tal como lo establecen los términos de este momento circulados en los próximos 18 años, y por lo tanto tiene un impacto sobre la estrategia de desarrollo del sector del país. Y además, por la relevancia inherente no solamente a las telecomunicaciones, sino a lo que se viene a llamar las TIC, o sea, las tecnologías de información y comunicaciones, y en tanto estas tienen una incidencia sobre muchos otros ámbitos de la realidad económica y social del país. Por lo tanto, en buena cuenta, estos términos establecidos vienen teniendo un impacto, tendrán un impacto sobre todos nosotros en los próximos casi 20 años. Muy bien, dicho esto, si vamos a la presentación, por favor. Gracias. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, tal como el nombre del conversatorio lo plantea, se trata de comentar, compartir ideas sobre las implicancias de la renovación del contrato de concesión, y es a eso de que nos vamos a enfocar en las próximas láminas. Y para ello vamos primero a comentar cuál es el contexto en el que esta renovación se ha dado. Como premisa inicial tenemos que la renovación del contrato se da en un contexto en el que el mercado de telecomunicaciones en el país es pequeño, es además geográficamente fragmentado o inequitativo, podríamos llamarlo, y además es poco competido. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar primero a comentar a qué nos referimos con cada uno de esos conceptos. Lo primero, el mercado pequeño. ¿Vale? Siguiente lámina. Bien, el mercado de telecomunicaciones en el país tiene un tamaño al año pasado de $5.000 millones, y eso significa que en los últimos 5 años hemos crecido a un ritmo de 10% anual. En el año 2007 estábamos en 1.000 millones, el año pasado hemos cerrado en 5.000 millones. Eso significa, decía, 10% de crecimiento anual. Como una referencia, eso es más que, por ejemplo, lo que crece la economía del país, que en los últimos 5 años ha tenido un promedio del 7%. Entonces, tenemos un mercado de telecomunicaciones con un crecimiento bastante activo. Sin embargo, si vamos a la página siguiente, tenemos una comparación del mercado de telecomunicaciones en el país en su posición respecto a Sudamérica, que es nuestro ámbito de países vecinos más cercanos. Y ahí, para comparar, uno no puede utilizar las cifras del mercado de telecomunicaciones como tal, porque cada economía tiene un tamaño distinto. Entonces, en la industria se suele utilizar un indicador que es el tamaño del mercado en ingresos, o sea, 5.000 millones que he mostrado hace unos segundos, respecto del tamaño de la economía, o sea, el PBI, y se forma un cociente que es el ingreso del mercado de telecomunicaciones sobre el PBI. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que a pesar de que hemos crecido bastante en los últimos años, estamos al final de la lista. Vemos ahí un cociente para Perú de 2,8%, o sea, 5.000 millones del mercado de telecomunicaciones, entre los 170.000 millones de dólares del PBI, más o menos, de 2,8%, versus un promedio regional de 4,2%. Es decir, estamos en menos de 3, cuando el resto de la región está en 4. Entonces, hemos crecido mucho, y eso por supuesto nos entusiasma, pero estamos visto en una perspectiva más allá de nuestra propia realidad, en una perspectiva de mercado bastante pequeño. Y no solamente eso, sino que además del gran promedio del 4%, regresen por favor, además del gran promedio del 4%, si pensamos ya no en toda la región en su conjunto, porque uno podría comentar de que cada país es una realidad distinta y demás, si pensamos en dos mercados con los cuales últimamente somos bastante comparables, tanto por tamaño mediano como por crecimiento económico muy activo, vemos que también estamos rezagados. Esos países son Chile y Colombia, están marcados en el gráfico con líneas verdes, con barras verdes. Ellos están en 3,4, muy por encima de lo que estamos en Perú. En buena cuenta, en Perú estamos en 5.000 millones, muestra de la lámina previa. Si nos ubicáramos en un rango, por ejemplo, 3,5 a 4%, tendríamos un mercado de 6.000 a 7.000 millones de dólares, no 5.000 millones como estamos ahora. Entonces tenemos un mercado pequeño. Podríamos en la siguiente lámina ver cómo se contrasta eso respecto a cada uno de los servicios que están contenidos en el mercado total. Y para ello los servicios de los cuales vamos a conversar son los más importantes que los conocemos, son telefonía fija, televisión paga o televisión cable, como se suele llamar,
telefonía móvil y por último, el más importante de todos ellos, la banda ancha. Y decimos el más importante, no solo porque ese servicio se monte sobre las redes de los otros servicios, la red de telefonía fija, la red móvil, la red de cable, sino porque ya desde hoy hacia adelante va a tener el mayor impacto sobre nosotros las personas, sobre la productividad de las empresas y también sobre la gestión pública del Estado a través, por ejemplo, del gobierno electrónico. Entonces la banda ancha es lo más importante. Entonces decíamos, si veo el mercado total que es pequeño, tal como le hemos mostrado, bajamos a servicio por servicio, empezando con la telefonía fija, tenemos que nos ubicamos con una penetración el año pasado del 11%, siempre nos hemos ubicado, como podrán ver, alrededor del 10% en los últimos 5 años, no ha habido mayor crecimiento, eso se refleja que en un promedio anual estamos en apenas 3%. Y eso nos lleva al momento de compararlo con la región sudamericana, que nos ubicamos con ese 10% para el año 2011, que son las cifras más recientes comparables, nos ubicamos a la mitad de lo que debería ser, a la mitad de todo el resto de la región. Hay mercados que están en 20%, Perú está en 10%. Estamos muy por debajo del resto de países, incluso el promedio del 18%, la mitad de eso. Si continuamos con el siguiente, en televisión por suscripción, televisión paga, vemos que el crecimiento ha sido algo mayor, ha sido 8% en los últimos 5 años, pero igual nos ubicamos a la mitad de donde se encuentra el nivel de penetración en el resto de la región. Entonces ya vamos viendo cómo, cuando decimos que el mercado es pequeño y vamos servicio por servicio, vemos que efectivamente cómo se explica ese tamaño pequeño por servicio. Si vamos a la lámina siguiente, vamos a ver que a diferencia de los otros casos, hay un servicio que si digamos salva el honor del sector, que es telefonía móvil, que en los últimos 5 años ha crecido a un ritmo muy fuerte de casi 20% por año. Eso ha significado que la penetración el año 2007 estaba en 56%, el año pasado haya cerrado en 120%. Entonces, y eso significa que gracias a ese fuerte crecimiento, al año 2011 nos ubiquemos con una penetración del 113%, que se compara con el promedio regional del 114%. Decía, es el único servicio en el cual no estamos al final de la lista, sino que estamos, digamos, para utilizar un término futbolístico, a media tabla. Eso pasa con telefonía móvil. Y entonces, vamos a la siguiente. Tenemos en telefonía fija un mercado pequeño, en televisión por suscripción un mercado pequeño, en telefonía móvil un mercado, digamos, mediano, estamos a media tabla. Y entonces, ¿qué tenemos en banda ancha? Decíamos que banda ancha se sostiene en estos servicios. Entonces, en la lámina siguiente veremos que infortunadamente la situación no es nada propicia. Tenemos un crecimiento fortísimo, eso sí, 21%, pero sabemos quienes hacemos un poco de números que cuando uno tiene un crecimiento fuerte pero con una base muy baja, entonces ese crecimiento en realidad no significa mucho. En efecto, hace 5 años teníamos una penetración de apenas 2% muy baja, con 600.000 suscriptores en banda ancha. El año pasado hemos cerrado algo más de 1 millón y eso nos lleva a una penetración del 5%, pero al momento de comparar con el resto de la región, vemos que estamos en tercer lugar, pero empezando por el final. Es decir, solo hay 2 países a quienes superamos en penetración de banda ancha. Estamos en 4%, una vez más a la mitad. Y teniendo en cuenta que aquí es más grave incluso que en el resto del servicio, por decía la importancia que citábamos hace un momento que la banda ancha tiene sobre el desarrollo del país en los siguientes años. Entonces, hemos crecido mucho y eso muchas veces sale en las noticias y nos entusiasmamos y muy bien, pero estamos bastante por debajo. Entonces, en buena cuenta y conclusión, ya pasando a la siguiente lámina, tenemos que prácticamente en todos los servicios tenemos cifras bastante pequeñas. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender a qué nos referimos cuando decimos que el mercado en su conjunto es pequeño. Entonces, queda, digamos, explicado por qué decimos que el mercado es pequeño. A continuación, ¿a qué nos referimos con mercado geográficamente fragmentado o de repente, mejor dicho, inequitativo? Vamos, por favor. Tenemos servicio por servicio, cómo es la penetración en 3 ámbitos geográficos del país: en Lima, el resto urbano y el ámbito rural. Servicio por servicio decía telefonía fija, televisión por suscripción, telefonía móvil y banda ancha.
Vemos cuál es la disparidad. En los tres casos tenemos una escalera dibujada, en 4 casos, perdón, dibujada en los gráficos. Siempre Lima por encima del resto. Esto no nos debe extrañar, porque sabemos que Lima tiene un nivel de desarrollo en general, histórico y hasta ahora mayor que el resto del país. Sin embargo, lo que sí nos llama la atención es la forma de la escalera, con grandes diferencias. Una vez más, el único que se salva es telefonía móvil, donde entre ambos pasamos del 88%, 86% al 67% en el ámbito rural. Aquí quisiera detener un momento para decir que el porcentaje es respecto no a personas como en las láminas previas, sino respecto a hogares en el país, basado en la encuesta nacional de hogares a cargo de INI. Como es hogares y no personas, por eso en móviles hace un momento veíamos más del 100%, aquí vemos 88% o algo así, porque la pregunta es hecha a jefes de hogar. Me pone cuenta, en todo caso, lo importante es la diferencia que hay por regiones y tomando en cuenta que un pilar en las políticas públicas en esta gestión gubernamental es la inclusión de zonas típicamente desatendidas, nos interesaba mostrar la diferencia en el ámbito rural, como es que hay mucho menos por fuera de telefonía fija. Vemos que apenas en el ámbito rural llega al 2%, mientras que en Lima es 58%, 30 veces prácticamente. En televisión paga otro tanto, 58 contra 7, en telefonía móvil decía, felizmente, sin mucha dispersión, 88 contra 67, gracias al crecimiento que han tenido las redes móviles, pero donde sí está la situación especialmente dramática es en banda ancha, donde la cifra de Lima, que es 40%, es cerca de 50 veces el nivel de penetración de la banda ancha en el ámbito rural, que no llega ni siquiera al 1%. Entonces tenemos fechas grandes de telefonía fija, grande televisión paga, mediana en telefonía móvil y en banda ancha muy grande. Mercado bastante inequitativo en términos geográficos. Adelante, por favor. Y poco competido. Vamos adelante. Aquí tenemos cuál es la participación del mercado, también conocido como cuota de mercado por servicio, de Telefónica, que es el operador más grande respecto al resto. La zona naranja es Telefónica, la zona gris es el resto. Vemos que la zona naranja es muy grande. Tenemos que la cuota de mercado por servicio va entre 60 y 85%, o sea, sustancialmente por encima de la mitad del mercado. ¿Dónde es que será el caso más fuerte? En telefonía fija, donde está, mostrarse ahí en 85% y el resto, pues las cifras corresponden a 70% o 60%. Una vez más, donde el caso es especialmente grave, lo mostramos en la lámina siguiente, donde la banda ancha tiene una concentración de mercado especialmente dramática. Una vez más, tenemos una relación de 90% para el operador número 1, que es Telefónica, versus 10% el resto. En la lámina previa vimos que fluctuaba entre 60 y 85, acá está el 90%. Y no solamente esa cifra suena muy fuerte respecto al resto del servicio, incluso de por sí, 90% es una cifra alta, sino si lo comparamos con el resto de países en la región. ¿Cuánto es la cuota de mercado que tiene el operador número 1 en banda ancha? Vemos que el promedio está muy por debajo, es 54%, nosotros estamos en 90%, es casi el doble. Y eso nos ubica en el segundo lugar. Solo hay un mercado que tiene más concentración en banda ancha que Perú, que es Uruguay, y eso ocurre debido a que el operador en ese país es de propiedad del Estado y tiene todas las redes a su cargo. Entonces está con más del 90%, pero fuera de ese caso particular, Perú es el mercado más concentrado en banda ancha, que es el mercado más importante hoy y en futuro en el sector. Vemos a China y a Colombia que están muy por debajo en niveles del 30-40%. ¿Y cuál es la explicación? Vemos una fuerte disparidad. ¿Cuál es la gran explicación que ayuda a un sano entorno competitivo en banda ancha? Ahí lo que ayuda mucho es lo que se conoce en el sector como la competencia interplataformas, es decir, ocurre que mencionábamos hace un rato, las redes fijas y las redes de cable sirven para dar banda ancha, y en la mayoría de esos países en Sudamérica, en casi todos, en todos los que tienen del 50% para menos de participación para el operador más grande. La explicación es que el operador fijo y el operador de cable, número 1, son operadores distintos. Es diferente en el caso peruano, donde el operador fijo y el operador de cable son el mismo.
Entonces ahí es muy complicado que exista un sano entorno competitivo en la banda ancha. Entonces el servicio más importante exige, entre una de las formas posibles para promover la sana competencia, la competencia interplataforma. Con todo ello, si pasamos a la gráfica siguiente, tenemos ya no un servicio, sino visto el panorama completo del mercado total, que en los últimos 5 años la participación en la torta del negocio, es decir, en los 5.000 millones de dólares, Telefónica siempre ha fluctuado alrededor de 2/3. Y una vez más, eso nos ubica en un lugar muy por encima de todo el resto de la región. Ese 66%, que es el año 2011, se compara con un promedio de 40% regional, y lo mismo con los países más comparables de Chile y Colombia. Entonces, en buena medida, esto nos ayuda a entender a qué nos referimos cuando decimos que es un mercado poco competitivo. Entonces, en conclusión, tenemos que en el auto de los servicios hay una competencia muy baja, es un mercado muy poco competitivo. Con ello, para cubrir la parte del contexto, en la lámina siguiente, tenemos que, como gran resumen, en tamaño de mercado somos pequeños, en ámbito geográfico bastante limitativo y en entorno competitivo bastante poco competitivo. Por lo tanto, en la agenda del sector, dos grandes temas: uno es la expansión de la cobertura y el otro es la expansión de la competencia. La cobertura se traduce en servicios que sean accesibles, es decir, geográficamente accesibles, que los peruanos en todo el país podamos tener una red que nos brinde servicio cerca a nuestra localidad, algo que en Lima, por supuesto, damos por descontado siempre, pero eso en un buen número de localidades no ocurre. Pero eso no es pues suficiente, porque si es accesible, pero a un precio que no puedo pagar, no sirve de mucho. Entonces, he ahí el rol que tiene la competencia, cuyo valor no es por sí mismo, sino en cuanto contribuye, y esto los economistas nos lo enseñan desde el primer ciclo de la universidad, es la mejor forma de lograr una situación de eficiencia social con precios equilibrados. Entonces, es importante que haya expansión de cobertura para que los precios, para que los servicios sean accesibles, pero además un entorno de competencia que ayude a que los precios sean lo que se llama asequibles, que los peruanos de todo el país lo podamos pagar. Y es ese el contexto en el cual esta renovación se ha dado. Pasamos por favor. Y por lo tanto, como parte final de este contexto, quisiera comentar un gráfico que está basado en cifras que nos hemos permitido tomar de los CIFTEL, de un documento oficial publicado por la Agencia de Regulación, donde registra los precios para los servicios de banda ancha, un comparativo sudamericano, y eso contrastado con el nivel de penetración. Y muy rápido, con permiso de la mesa, explicar este gráfico, bueno, no apuntes. Hay una, en economía hay un concepto básico que es la curva de demanda. La curva de demanda quiere decir algo bastante intuitivo, que es que a mayor sea el precio de un bien, menos lo vamos a consumir, y viceversa. A menor sea el precio de un bien, hay una mayor tendencia a poder consumirlo. Eso es algo bastante conocido. Entonces, cuando nosotros hemos dibujado una comparación entre el precio y la cantidad consumida, o sea, la demanda en Sudamérica para la banda ancha, tenemos que ese principio intuitivo se cumple. Hay una pendiente, como diríamos quienes manejamos gráficos, una pendiente negativa. A mayor precio, menor disposición más que la banda ancha pueda tener penetración y viceversa. Entonces, en esta gráfica, donde tenemos a los 10 países de Sudamérica, tenemos la situación infortunada de que Perú está a la cola. Tenemos el círculo ahí que marca Perú, y como decíamos hace un rato, estamos en tercer lugar, pero empezando a contar del final. Solo hay 2 países en los cuales superemos en condiciones del desarrollo del mercado de la banda ancha. Todo el resto, incluye mercados como Colombia y Chile, que son más comparables, ya no hablemos de Brasil, por ejemplo, estamos bastante a la cola. Entonces, cuando mencionamos el contexto, lo que queremos decir es que la visión, al menos por ahora, cuando empezamos de esa situación tan discreta, debería ser alejarnos de las últimas posiciones. Ya después empezaremos a mirar a Corea, por ejemplo, que es el líder mundial de banda ancha. Realmente deberíamos apuntar como caso de referencia, pero por ahora, por lo menos, salir de la cola. Por favor, pasamos ya a un resumen ya en presentaciones previas que han comentado sobre los compromisos. Vamos a hacerlo de manera muy resumida, muy pocas láminas. Los compromisos son 6. Uno corresponde a tarifas sociales,
2 corresponden a expansión de cobertura y otros 3 corresponden a servicios gratuitos. En el caso de tarifas sociales, los beneficiarios son aquellos beneficiarios de programas sociales implementados por el gobierno actual, Juntos, Pensión 65 y uno más. En el caso de la expansión de cobertura se citan 2 ámbitos geográficos específicos. Uno es 409 distritos y en otro caso es lo que se llama la integración amazónica. Y en cuanto a servicios gratuitos, son de 3 tipos: internet satelital, internet con Speedy, que es la marca del operador telefónica, y servicios de transporte de videovigilancia. Entonces, con esos 6 compromisos, cada uno muy rápido, ¿qué significa? Tarifas sociales es mitad de precio para tarifas salientes desde móviles de los beneficiarios de los programas citados. Esto, a nuestro mover, lo que implica es que segmentos previamente no atendidos van a generar una fuente de ingresos nueva para Telefónica, de modo tal que llamarlo una dura condición nos resulta un poquito complicado de entender cuando se mencionan duros términos y condiciones. Entonces, y ahí ya mencionaremos en las implicancias cuáles son las dificultades que esto puede acarrear. Algunas de ellas ya nos ha adelantado el señor presidente Ociptel cuando menciona de que estas supervisiones implicarán el presupuesto para la entidad. Lo siguiente, el compromiso 2 en la lista de 6 compromisos, tal como fue anunciado en el documento oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la expansión de cobertura en 409 distritos y 1948 localidades donde el operador hoy no tiene cobertura. Y una vez más, bueno, hay detalles ahí de plazo de implementación y demás, y una vez más, si son lugares donde el operador no tiene cobertura hoy, significa que representan de manera muy natural donde va a crecer en el futuro, como parte de su crecimiento de negocio. Por lo tanto, nuevas fuentes de ingresos, de modo tal que una vez más complicado entender cómo así es una dura condición. Y no solo eso, sino que estas localidades, en la medida que hoy no tienen cobertura, podrían ser perfectamente concursables mediante criterios, que como ya lo ha mencionado hace un momento el señor viceministro, en adelante será el instrumento del Estado para promover redes de transporte nacional. Siguiente, por favor. El compromiso 5, que es la integración amazónica, consiste en integrar 4 provincias importantes de la selva que están citadas aquí, con una red de transporte de capacidad de 1,5 GHz y STM1, y bueno, el plazo de implementación es relativamente pronto, precios competitivos o sujetos a la regulación de Ociptel, si es que no lo son, así está citado en el documento del Ministerio. Y bueno, esto una vez más, ¿qué significa? Que se está tomando para un operador lo que podría haber sido un concurso de retail a través de preinversión. Y de esta manera el operador se convierte en un socio amazónico. Podríamos decir que esto resulta de la selva su monopolio. Muy bien. Y entonces lo siguiente son los servicios gratuitos, que son de 3 niveles: internet satelital en zonas donde hoy Speedy no llegue, internet con Speedy donde ya llegue, y finalmente el transporte de videovigilancia para propósitos de seguridad ciudadana. Una vez más, por los detalles que ustedes podrán ver allí, esto también podría haber sido concursado. Entonces, con ello, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Que los duros términos y condiciones, tal como fueron divulgados públicamente, significa una tarifa diferenciada, nueva fuente de ingresos y cobertura en zonas que podrían haber sido concursadas. Por todo ello, los 3.000 millones de soles corresponden en buena medida a inversiones que el operador, sobre todo por ser un operador de envergadura a quien nos referimos, debe realizar como parte de su desarrollo en el país. Y de esa manera lo que tenemos es que el Estado ha decidido tener un socio monopólico en las políticas de expansión de cobertura, con lo cual nos parecemos a algunos países vecinos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde hay un operador que tiene a su cargo la expansión de cobertura. Precisamente en Bolivia es Entel, en Ecuador es la CNT, en Venezuela es CanTV, con una diferencia, ¿no? Que en esos casos el operador es del Estado, no es un operador privado elegido por el Estado para tal
importante propósito de la política pública. Con ello, ¿cuáles son las implicancias? Nosotros hemos encontrado una serie de temas por resaltar, pero los hemos resumido en cinco conceptos. Lo primero es que, a nuestro modo de ver, el marco legal, que además es flamante, no ha sido atendido, no ha sido aplicado. Lo segundo es que los 3.000 millones de soles han sido dejados de recaudar, con lo cual, desde el punto de vista económico, se convierte en un subsidio implícito. Lo tercero es que se exacerba la concentración del mercado. Lo cuarto es que el modelo de operador dorsal, como hace un momento mencionaba el señor viceministro, no es que haya sido parte de la negociación de la renovación, pero definitivamente sí es impactado por ya vamos a comentar por qué, para entender, y por lo tanto queda bastante debilitado. Y en última instancia se ha generado una necesidad, podríamos, una sobrecarga en la supervisión del contrato a cargo, por supuesto, de CETEL, que es compleja, costosa, y nuestro modo de ver, por mucho profesionalismo que se aplique a esta gestión, la naturaleza intrínseca de los compromisos implica o encierra el riesgo de que este gran esfuerzo profesional sea inefectivo en alguna dimensión, por lo menos. Con ello, antes de pasar a la lámina siguiente, creemos que, a menos que se puedan tomar algunas correcciones pertinentes, nos corremos el riesgo de que ese gráfico de la demanda que mostramos hace un rato, que nos muestra que Perú tiene un internet bastante escaso y sobre todo caro y además lento, que para lo cual no hace falta ninguna lámina porque todos lo sufrimos día a día, que está explicada porque es un mercado gráficamente inequitativo y sobre todo poco competido, se extienda por 18 años más, cosa que presumo es el deseo de nadie en el país. Muy bien, con ello pasamos a comentar acá en el explico con cada uno de ellos. Sobre el marco legal, pro banda ancha, no aplicada, quisiéramos aludir a una disposición complementaria de la ley 29904 de julio del año pasado, que es la ley de promoción de la banda ancha, que crea el concepto de la red dorsal nacional de fibra óptica. Esa norma, esa disposición complementaria, tiene el texto que la letra está citado en esta lámina, donde se dice que son recursos de CITEL aquellos que provengan de la fuente contractual que el Estado tenga como resultado de los términos y condiciones, aquí me dice que deben ser duras, que sean pactadas en los contratos de concesión, ¿no? Y serán utilizadas para ver el transporte. Entonces, de verdad que a nuestro entender en idioma castellano está bastante claro. Entendemos que hay otras consideraciones jurídicas, pero siempre hay soluciones jurídicas para eso. Sobre todo si, tal como mencionaba el señor viceministro, hay una distinción importante entre lo que es una solicitud y una obligación. El Estado peruano no estaba obligado a aceptar la renovación, podía tomar la solicitud sujeta a que el operador acepte los términos y condiciones. Entonces, era perfectamente válido, con el blindaje jurídico que corresponda, ¿no? Que esta disposición a la letra pueda ser cumplida. Entonces, de haber ocurrido eso, los 3.000 millones de soles no habrían sido otorgados a un socio monopólico, sino habrían sido destinados a proyectos diseñados por FITEL para ser concursados por publicación. Siguiente. 3.000 millones de soles no recaudados. Tenemos un caso de hace 4 años ya en Ecuador, donde en una situación parecida, Telefónica desembolsó 220 millones de dólares, que si lo convertimos al caso peruano en función a los megahertz, al número de abonados y al plazo de concesión, equivale más o menos a los 3.000 millones de soles. Con la diferencia de que allí sí fue pagado en efectivo, el 50% por lo menos, y el otro 50% durante el plazo de concesión. Entonces, antecedentes ahí, quienes vemos en la foto reconocerán muchos al presidente de Ecuador, acompañado del presidente de Telefónica al momento del cierre del contrato donde se llegó a ese acuerdo. Siguiente, por favor. Exacerbación de la concentración del mercado. Ya mostramos láminas previas cuánto tiene de cuenta de mercado el operador y hubo un titular de un medio de prensa reconocido donde menciona cómo es que el operador podría haberse sentido. Entonces, la pregunta es si con esta concentración del mercado es lo que los peruanos deseamos o merecemos, o si es que podemos tomar otras consideraciones en términos de visión de desarrollo del sector. Siguiente, por favor. Luego,
Decíamos que el modelo dorsal queda, el operador dorsal queda disminuido, queda debilitado por una razón. El operador telefónica corre con ventaja en el concurso, tomando en cuenta que el factor de adjudicación predominante es el subsidio mínimo requerido. Si tomamos en cuenta que el operador de la renovación tiene la mayor red en el Perú de por sí, y más aún si consideramos los términos de este acuerdo, entonces esa ventaja se exacerba, por lo tanto ya ganó. Es decir, desde el punto de vista económico-financiero, conceptual, de fundamento teórico, no hay forma de que ningún otro operador pueda, en el famoso sobre 3, plantear un subsidio mínimo garantizado menor que Telefónica. Entonces, para ello, antes de pasar a la lámina siguiente, para no empeorar las cosas, lo que quedaría es que el reglamento de la ley 2904 explicite algo que la ley en su espíritu y su letra lo dice, que es que el operador dorsal debe ser neutro, es decir, no puede ser alguien que tenga servicios finales. Eso ayudaría a que el mercado sea más competitivo y por tanto mejores tarifas para los ciudadanos peruanos. Y lo siguiente, la supervisión. Aquí en realidad quizá ya luego de lo que nos explicó el señor presidente CITEL no sea necesario explicar demasiado, comentar demasiado, porque si entendemos que hace falta un presupuesto ampliado de la entidad, y eso nos dice que la naturaleza compleja de esto y la naturaleza costosa también. Y hay una serie de preguntas que luego podremos comentar si nos queda tiempo al final, pero la verdad que cómo evitar la distorsión de que un beneficiario de pensión 65 utilice para él el servicio y no para alguien distinto, la famosa distinción entre qué es abonado, qué es usuario, eso cómo manejarlo. Muy bien, con ello en conclusiones, terminamos con lo siguiente. Perú requiere una política agresiva de expansión de cobertura y de la competencia. Esto nos ayudaría a que logremos servicios accesibles geográficamente y asequibles económicamente, que los peruanos, sobre todo aquellos que hoy día están excluidos, puedan pagar. La renovación de Telefónica en los términos que están planteados otorga un monopolio de expansión de cobertura y el Estado deja de recaudar 3.000 millones de soles. Esto es de por sí bastante perjudicial para el desarrollo del mercado. Sin embargo, si algo podemos hacer es que en el concurso de la red dorsal se defina que el operador debe ser neutro. Con ello podríamos atenuar en algo que en los próximos 18 años sigamos como hoy, con un internet lento y caro. Muy bien, con eso concluimos. La lámina siguiente, por favor. Muchas gracias por notar que en las redes sociales que ustedes ven ahí, la presentación estará disponible si alguno de ustedes le interesa a partir de mañana. Muchas gracias.